Bueno, bienvenidos de nuevo. En este video vamos a hablar sobre la familia de instrumentos. En general, las jaranas se clasifican en jarana tercera o tercerola. El instrumento en particular está construido por un constructor laudero que se llama Humberto Victorio Comi. Se encuentra en la comunidad de Tapalapan, ahí por los Tuxtlas. Esta jarana, les digo, está considerada como una jarana tercerola. Es una jarana grande. Entonces, como podemos escuchar, el sonido es amplio, el sonido es grave. Es distinto a este otro instrumento que tengo por aquí, que es del mismo constructor, de Humberto. Esta es una jarana tercera. Si se dan cuenta, a pesar de que el tamaño entre estos dos instrumentos es prácticamente el mismo, el sonido es muy distinto. Esto tiene que ver no solo con el tamaño del instrumento, sino con la encordadura que tiene. Sobre todo tenemos que fijarnos en el sonido que este emite, ¿no? Esta jarana yo la puedo encordar con cuerdas un tanto más delgadas y tener otro sonido, o ponerle cuerdas más gruesas y tener un sonido pues más grave, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues en realidad el tamaño es muy distinto. Sin embargo, el sonido puede ser más cercano a una jarana más pequeña. Tenemos otra jarana tercera. Si se dan cuenta el tamaño, pues es muy similar también, sin embargo el largo del brazo es distinto. Esta jarana que tengo aquí, que estoy agarrando ahora, es de Francisco Chico Blas, de ahí de los Tuxtlas también, es el papá de Julio Blas, que ahora es un tanto más conocido, creo que es su papá. Este es un instrumento más de la zona de los Tuxtlas. Está ahí un poquito desafinada porque vienen paseando los instrumentos, pero lo que me interesa es que escuchen qué tan distinto puede ser el sonido entre un instrumento y otro, siendo que estos tres que les acabo de presentar son llamados jaranas terceras, o están dentro de las familias de las terceras. El tono o la intención que tienen son similares, pero cada uno tiene su voz propia. Utilizar materiales que son distintos al metal, en este caso tiene madera. Bueno, pues el trabajo es distinto, ¿no? El trabajo de laudería. Y ahora mismo que la acabo de tocar, me doy cuenta que también a la hora de tocar la sensación es un tanto distinta, ¿no? Entonces es interesante ver cómo cada detalle, según el laudero, ¿no? y la personalidad del instrumento, pues le dan un toque totalmente diferente. Aquí como ejemplo voy a usar esta jaranita segunda del médico José Luis Campos, de ahí de Santiago. Pues esta es una jarana evidentemente más pequeña a las que les mostré hace un rato, que son jaranas terceras. Esta vendría siendo una jarana segunda. Y bueno, con ella quiero explicarles también que cada constructor y cada región van a encontrar diferentes tamaños, y todo esto le va a dar un carácter distinto, no solo en la forma o en lo físico del instrumento. Si se dan cuenta, el sonido es más agudo, a pesar de que tiene ahí unas notas graves. Un momento escuchándola al lado de una tercera, nos vamos a dar cuenta de la manera en la que resalta esta voz. Pues esta es una jarana llamada mosquito. Hay otra más chiquitita que le llaman chaquiste, pero bueno, digamos que este es de los tamaños más pequeños. Si se dan cuenta, pues el sonido es muchísimo más agudo que el resto, resalta de entre todos cuando lo escuchamos en el conjunto de instrumentos. Este es el instrumento que vamos a escuchar brillar. Y tantito antes de este instrumento tendríamos una jarana primera, que no tenemos aquí con nosotros. Que se den una idea, estaría entre estos dos tamaños, ¿no? Su sonido sería justamente intermedio entre estos dos. Esto va a depender, de nuevo, insisto y hago mucho hincapié en esto, en la hechura de cada constructor. Las jaranas viejas solían tener mucha más variedad en los tamaños, porque la información no era tan estricta, digamos, ¿no? La información que tenían, y sus instrumentos respondían a sus necesidades. Casi siempre pues, los constructores eran músicos también y se empezaban por hacerse sus instrumentos. Ahora es un tanto distinto porque pues, la madera con la que se hacen estos instrumentos se va y se compra en un aserradero, porque también ya empieza a haber mucha veda, por ejemplo, del cedro, ¿no? Empieza a escasear, entonces los métodos ahora son distintos también, y es por eso que yo creo hoy día pues existe un estándar en los tamaños y en las formas que lo que existía antes, ¿no? Entonces, pues bueno, no se saquen de onda si de pronto encuentran, te dicen que es una primera, pero es más chiquita o más grande a la primera de tu compañero o compañero. Solo
pues hay cosas que son muy evidentes entre que te digan que es una jarana primera y una jarana tercera, ¿no? Vamos a ver ahorita entonces, después de haber visto la familia de jaranas, explicarles cuál es la función de cada uno de estos instrumentos dentro del fandango. En general, y lo que a mí me han enseñado, es que las jaranas terceras son las que llevan la base. De pronto nos acostumbramos a aprender con un instrumento chico pensando que es más fácil y más sencillo. En realidad deberíamos empezar a aprender, creo yo, con un instrumento grande, porque siendo el que lleva la base, es el que nos va a enseñar a cómo llevar la música, ¿no? Que no vamos a buscar rasgueos tan complejos, sino más bien estar con una base muy firme. Practíquenlo y se van a dar cuenta cómo yo creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Porque hay que estar muy pegado con la guitarra, hacerle muy buena base a los bailadores para que la música no se salga de ritmo, no se salga de tiempo. La función de una jarana segunda, en mi entendimiento, sería más bien acompañar a la tercera, ¿no? Buscar el juego con ella, ayudándonos también a hacer base y tampoco siendo un instrumento tan rebuscado, sino más bien dándole color, despuntando algunos sonidos un poco más agudos. Las jaranas de la primera a estos chiquititos, su aporte tiene que ver más con el color de los sonidos. Hay algunos que les llaman también requintos, ¿no? Por ejemplo, Arcadio Baxin toca una guitarra pequeñita y su sonido, por su encordadura, es muy peculiar, ¿no? Quiero mostrarles de nuevo que, por ejemplo, aquí hice ahora ahí algunos mánicos ahí medio juguetones, y si ustedes intentan hacer esto en una jarana tan pequeña como esta y luego hacer eso en una jarana tan grande como esta o como aquella, se van a dar cuenta de la lógica que tiene ese uso dentro del fandango, ¿no? Es mucho más sencillo hacer mánicos y jugar y ser divertido y atrevido con un instrumento pequeño que con un instrumento grande. En esta música hay que responder a la lógica de lo que nos otorga el instrumento y de las necesidades, ¿no? Antes en realidad los fandangos o la gente que tocaba en un fandango, en un guapango, era mucho más reducida, y esta lógica de los sonidos, de las afinaciones y de los tamaños de los instrumentos estaba mucho más puesta en el centro de atención de los músicos, porque buscaban justo eso, ¿no? Que se escuchara como si fueran muchos. Vamos a seguir con esta parte de la clasificación de los instrumentos. A continuación les voy a mostrar la familia que podríamos llamar de requintos, que en realidad es una familia muy grande porque hay dos dentro de ella. Voy a empezar de este lado izquierdo, a enseñarles el instrumento más grande, que se llama leona. Leona, construida por tachutrera. Esto también se le llama bumburona, guitarra grande. Este instrumento tiene la función de hacer el bajo. Su función como bajo lleva rítmicamente los contratiempos, llenando los huecos que dejan las jaranas, ¿no? Es el que va ahí sosteniendo como rítmicamente toda la cosa. Por ejemplo, dentro de la música, a mí, yo cuando bailo, cuando zapateo, me gusta mucho zapatear sobre este instrumento. Hay mucha más versatilidad, ¿no? Rítmica de lo que te puede ofrecer a veces una jarana o un requinto incluso, ¿no? Tristemente no soy tocadora de estos instrumentos, pero si se dan cuenta, pues su sonido es mucho más grave, sus cuerdas son mucho más gruesas. Que tenemos una media guitarra que en realidad es algo intermedio entre una leona y un requinto. Ajá, lo que a lo mejor algunos llamaríamos una leona pequeña. Yo pensaría a lo mejor en Felix Baxin como uno de los tocadores, en donde si bien va siendo una figura melódica, también juega mucho con los tiempos y los contratiempos entre lo que hace un requinto y lo que hace una leona, ¿no? Particularmente tiene un brazo más corto de lo que suelen tener ahora los instrumentos. Casi siempre un instrumento tiende a tener 12 trastes hasta la base de la caja, ¿no? Desde aquí arriba hasta la base. Y a veces tiene un poquito más. Entonces, cuando cuenten menos, no es que esté mal hecha, es una particularidad de la región, tiene que ver con el uso que le dan a las necesidades, ¿no? Del instrumento. Y bueno, este es un requinto o guitarra de son, también le llaman. En el son jarocho, este instrumento, en mi entendimiento, es el que lleva todo, es el que guía, ¿no? Es como la punta de la flecha. Aunque inicie, si estamos aprendiendo, no tenemos muy claro qué es lo que está tocando. Este es el instrumento que nos guía, ¿no? Que nos dice cuál es el tiempo, cuál es el ritmo, cuál es el tono. Creo que un ejecutante de este instrumento debe tener la capacidad de saber guiar, pues, porque no se trata nada más de hacer floreos y de hacer figuras bonitas. Todos estos suelen tocarse con algo como esto, que se llama plectro o espiga, que está hecha de un cuerno de toro, generalmente, y son necesarios formas como estas
y materiales como estos, a diferencia de, por ejemplo, si usáramos una plumilla, el calibre de cuerdas que sueles atacar con una plumilla es mucho más delgado. Necesitas algo que tenga más fuerza y sobre todo necesitas tú tener algo que tenga más agarre para entonces tú poder golpear. Un tanto se percuten. Esto es un tema funcional y útil y práctico porque necesitas sacársele mucha voz al instrumento cuando estás en el fandango, necesita escucharse, y una plumilla pues a lo mejor te da mucha habilidad pero te quita mucho sonido, ¿no? Esta es una guitarra de son, esta es construida por Rodrigo Arboleda. De este lado les voy a presentar una guitarra de son de 5 cuerdas. Esto de las 5 cuerdas pues es algo más moderno, digamos, ¿no? Unos 15 años más o menos que se empezó a hacer. Esta es hechura de Licho Ceguera. Si se dan cuenta, en realidad todos los instrumentos tienen la misma estructura, son más o menos 4 o 5 cuerdas, las mismas partes que tiene una jarana. De este lado, a mi derecha, tengo 2 instrumentos súper bonitos y que son un tanto menos comunes hoy en día. Claro que te encuentres a alguien tocando instrumentos tan pequeñitos. Este es un punteador que se le llama punteador chaquiste por el tamaño pequeño que tiene, y punteador pues por la función que tiene, ¿no? Justo de ir punteando. En este caso tenemos cuerdas sencillas y cuerdas dobles. De pronto estos instrumentos nos sirven como esta doble función de ir haciendo melodía, pero también de ir haciendo ritmo, ¿no? Por un lado tenemos uno un poquito más grande, que sería un requinto punteador segundo. ¿Por qué le llamamos segundo? Pues por el tamaño de la caja, ¿no? Y el sonido pues va a ser peculiar al nombre, digamos, primero que le podamos dar a un instrumento. En este caso pues es un requinto punteador, ¿no? Punteador porque tiene 2 cuerdas, tiene otro sonido con esa doble cuerda, y requinto pues porque es la función que tiene el instrumento. Todos estos son instrumentos mayormente melódicos más que rítmicos. Para saber la referencia de qué es un requinto o qué es una melodía, pues lo que tengas que tararear, eso es, ¿no? Esta es la familia de guitarras o de requintos, son algunas referencias, entonces te invito a que le eches un ojo siempre que te topes con un instrumento, a ver la hechura, a preguntar los tamaños, a reconocer los sonidos, y sobre todo cuando escuches los discos, te recomiendo mucho las grabaciones viejas para que puedas ubicar cuál es la función o cuál era la función de estos instrumentos en el fandango, que te acerques a ellos, no tengamos miedo. Siempre nos acercamos con una jarana porque parece ser lo más fácil, pero en realidad hace falta tener un poco de todo, ¿no? Voy a hablar de los instrumentos de brazo corto. Cuando hablo de brazo corto me refiero a que tienen menos de 12 trastes, que es el estándar. Se estandarizó todo y entonces ahora encontramos los instrumentos, jarana sobre todo, de 12 trastes. Sin embargo, antes, allí en la zona de los Tuxtlas, por ejemplo, los instrumentos en general suelen ser muy chiquitos, ¿no? No vemos mucha diferencia en un instrumento como este, sin embargo, el brazo es un tanto más pequeño, ¿no? Son más prácticos también para estos temas. Si uno se cuadra a la música tradicional o hacer estos instrumentos, resultan muy útiles porque rara vez uno se mueve hasta estas partes extremas. El sonido, por ejemplo, tenemos un sonido un tanto más redondo, ¿no? Varios de estos pues son instrumentos viejos. Tenemos otras 2 jaranitas de brazo corto construidas por Rui Guerrero, que es pues un constructor de nueva generación. Sin embargo, sigue rescatando estas formas. Entendemos que son útiles, ¿no? Al paso del tiempo son útiles, y más que huir de ellas, de estas tendencias, es más bien acercarnos cada vez más para entonces sí reconocer y sí entender de qué va la música tradicional, no solo por la memoria, sino por el uso, la utilidad y la riqueza sonora que puede tener esta música, y que poco a poco, de algunos años para acá, pues hemos más bien estandarizado, ¿no? Está muy bien, ¿no? Qué bueno que la música cambie, qué bueno que la música evolucione, pero también es bueno saber, entender y reconocer lo que pasaba antes. No solo, insisto, por la memoria, sino porque en ese lenguaje hay un montón de información que nos viene muy bien o nos vendría muy bien para empezar a hacer la música de otra manera. Bueno, exploren. Si ven una jarana de brazo corto, de entrada puede ser un instrumento viejo que sería muy lindo que rescataran. Si les interesa explorar el mundo, por ejemplo, de las afinaciones, los instrumentos de brazo corto son mucho más útiles y prácticos para esto. Debemos regresar un poco a estos instrumentos, a sus afinaciones, a sus encordaduras y sobre todo a su sonido.